Pues vamos a tener un momento de oración para que empecemos. Alguien más podrá irse añadiendo a la reunión. Esperemos que así sea. Pero vamos a empezar nosotros con un momento de oración al Señor. Padre, te damos gracias por esta noche. Te bendecimos porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y nos sostiene. Queremos dedicar, Señor, este nuevo taller que empezamos hoy con el propósito de formarnos, educarnos, motivarnos, instruirnos en el hermoso ministerio de la proclamación de la palabra. Pedimos que las conexiones que siempre son complicadas, Señor, se puedan resolver en esta noche. No tengamos inconvenientes de ese carácter, sino que todo el mundo que quiera escuchar, participar, sumarse, lo pueda hacer con libertad en esta noche, Señor. Te damos gracias porque nos permites continuar en este proceso educativo y te ponemos nuestra vida en tus manos, tanto de quienes escuchan como de quienes exponen esta noche, Señor. Oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio en esta noche a nuestro taller. Déjenme irles compartiendo algunos pensamientos para irnos introduciendo. Ya tenemos un curso previo y algunas de las cosas que yo voy a mencionar esta noche podrían también ya haberse reiterado en el curso anterior, pero lo haremos con el objetivo de que compartamos un consenso, tengamos un consenso y podamos ir avanzando juntos en este proceso educativo que tiene como tema justamente la predicación. Así que desde la sesión pasada y desde el principio de año, de hecho, ha habido un espíritu en algunos de nosotros que compartimos una experiencia común de fe, de crecimiento cristiano, un evento que en el mes de marzo tendremos que conmemorar y que ha sido parte de muchas cosas que hemos hecho durante estos meses previos. Y es conmemorar, hacer memoria, agradecer al Señor la vida del pastor Rolando Gutiérrez Cortés. Ustedes me han oído hablar de él en varias ocasiones. Él cumple en este mes de marzo próximo, él cumple 25 años de haber partido con el Señor. Así que estamos conmemorando este evento que empezó en el 34. Él nació en Nicaragua, en Managua, en 1934 y falleció en el año 1997 en la Ciudad de México. Creo que todos podemos compartir la experiencia de haber tenido personas muy cercanas que nos marcaron nuestra vida. Y creo que es el caso de mi familia, de mi hermana, de mi cuñado, de mis hermanos y de la generación que crecimos juntos y que sin duda él influyó de forma definitiva en nuestra vida. Muchas personas también se suman a este tiempo de testimonio porque hay una red en WhatsApp de personas que han querido también sumarse a este acto de conmemoración y cada quien hará su propio esfuerzo y yo estoy haciendo también el mío para agradecer al Señor la vida de nuestro pastor. Como decimos, pongamos cada uno nuestro granito de arena. Y lo menciono porque parte de lo que compartimos en el curso anterior y en lo que haremos también esta noche es también compartir lo que él nos enseñó. Así que es de cierta manera también ir compartiendo un legado de lo que recibimos y qué mejor que en su momento de conmemorar su partida, compartir lo que nos dejó, lo que nos enseñó en el campo de la predicación específicamente. Creo que podríamos decir muchísimas cosas de él, no es el propósito de esta sesión, pero una palabra que lo podría definir, a mi juicio, es la palabra comprometido. No es una palabra muy de moda, personas que estén comprometidas. Más bien lo que está de moda es moverse muy fácilmente de un lugar a otro, queriendo simplemente encontrar un interés personal o una satisfacción personal. Y él fue un ejemplo o un contraejemplo de lo que pasa hoy
y una persona muy comprometida. Creo que fue comprometido con Dios, fue su mayor virtud. Tenía un gran compromiso con su familia, sin duda, con su iglesia, la que él pastoreó en México durante toda su vida en México, la iglesia que ayudó a crecer y a consolidar, comprometido con su denominación, trabajó mucho por la Convención Bautista en México, comprometido con nuestro seminario, fue maestro de varios cursos y generaciones en el seminario, comprometido con la obra misionera en los pueblos originarios, fue un gran impulso que él dio a la obra misionera transcultural. Sí, también fue un compromiso fuerte con esa obra. Y por último, comprometido con la predicación de la palabra, que es nuestro tema. Era un hombre de un gran compromiso con la predicación. Uno podría no recordar muchas cosas. Alguna vez he mencionado que si yo hago una suma de los sermones que escuché cuando era adolescente y era joven, cada domingo, cada miércoles, pues son muchísimos. Y que tal vez no recordaría mucho de lo que él decía. La ventaja es que están escritos y podemos revisarlos. Algunos están grabados en audio, pues podemos oír, pero de memoria tal vez no recordaríamos mucho, pero recordamos su presencia en el púlpito, su compromiso con la predicación, y esa es una marca que quedó en nuestros corazones. Quisiera, antes de que entremos de lleno al tema de este jueves, compartirles una poesía que él escribió. Es una poesía que tiene que ver con la predicación. Y déjenme poner aquí también en la pantalla la letra para que sea más fácil de comunicar con ustedes esta poesía. Aquí la tenemos también para poderla compartir. Y aquí está. Se llama Di la palabra predicador. Dice así, voy a leérselas. Ustedes también la pueden leer ahí en la pantalla. Aunque la letra está un poco pequeña, creo que sí se alcanza a ver más o menos bien. Dice, la poesía, para que podamos compenetrarnos con ella, la poesía está escrita como aquel que escucha. Y es muy bonito esta perspectiva porque a veces podríamos escribir como el que predica, pero aquí es desde aquel que escucha. Y dice así, di la palabra predicador, di la palabra de fuego, para que arda como holocausto vivo, voraz, purificante en el sendero, la entrega solitaria en que se rinda mi duro corazón. Di la palabra fértil, que germine con fuerza celestial en los surcos estériles de mi alma y riega con tus lágrimas piadosas mi humilde postración. Di la palabra de oración, que entregue en nuestros brazos, nuestro abrazo de hermanos, para que inmersos ambos por el mundo, vayamos esparciendo su palabra en poder espiritual. La perspectiva del que escucha y que anhela que el predicador le dé una palabra de fuego, una palabra fértil, una palabra de oración. Eso quería compartírselos porque es algo que a mí me inspira mucho en mi corazón. Y como jovencito, como joven de iglesia, también quiero compartirles algo que en aquel momento fue para mí muy importante. Fíjense, fue mi primer libro que yo recibí sobre la predicación. El libro se llama Tratado sobre la Predicación. El autor es el hermano Juan A. Bradus. Tal vez ustedes lo conozcan. Es un texto que publicó Casa Bautista de Publicaciones, ya es un poquito viejo, pero yo lo tengo aquí en mi biblioteca y lo quiero compartir porque fíjense que ahí está, con su puño y letra, una dedicatoria que él puso para un servidor. Y fue del año 76. Entonces, ¿qué les parece? Ya llovió, ya se secó y ya volvió a llover. Pero quería compartirles también esta pequeña testimonio de cómo, como jovencito, tenía yo 19 años, recibí este regalo sobre un libro de la
predicación. Y quería mostrárselos porque uno de los objetivos que tengo para este acto conmemorativo es escribir el libro sobre el tema de la predicación. Pues ya voy avanzado, ya llevamos una buena cantidad de páginas y este taller pues abona mucho a que podamos avanzar en el libro. El libro ya sé cómo se va a llamar, todavía no lo termino, pero ya tiene nombre. Y el libro se va a llamar Nuevo Tratado sobre la Predicación. Creo que es justamente el espíritu de este taller, retomar lo que hemos recibido y darle un nuevo enfoque para el mundo contemporáneo, para los lectores. Así que lo comparto para que me ayuden a orar y Dios me dé la sabiduría, el tiempo, la capacidad de poner por escrito estos pensamientos y que ese libro pueda quedar para las nuevas generaciones que están surgiendo, que se están formando en el ministerio de la predicación. Bueno, sin más, vamos a avanzar en nuestra sesión de introducción que yo he llamado Proemio a nuestro taller de predicación. También quiero compartirles una cita de un autor que también yo he usado bastante en los cursos anteriores de predicación, que es el hermano John Stott. También voy a ponerles, aprovechando que tenemos la presentación, voy a ponerles también la frase del doctor Stott para que la puedan ver. Es lo que él dice. Y también sirve que lo conocen. Ya que era un hombre anciano, fue un gran líder evangélico británico de la iglesia anglicana. Hay muchos libros de él de diferentes temas y escribió, por lo menos yo conozco dos, sobre el tema de la predicación. Y él dice esto en uno de sus libros sobre el tema y creo que es muy oportuno compartirlo. Dice: creo en la predicación y creo que no hay nada mejor dirigido a restaurar la salud y vitalidad de la iglesia o a llevar a sus miembros a la madurez en Cristo que la recuperación de la predicación. Y vean los tres términos que él usa: la recuperación de la predicación verdadera, bíblica y contemporánea. ¿Qué tipo de predicación? Verdadera, bíblica y contemporánea. Tendremos en esta sesión, en este taller que empezamos hoy, tendremos, como siempre yo comento tanto en mis clases como en la iglesia, tendremos un gran maestro. Nuestro maestro es Jesús. Él es nuestro maestro. Así que estamos en las manos del mejor maestro. Y tendremos un muy buen libro de texto. ¿Qué creen? Nuestro libro de texto, la Biblia. Es un excelente libro de texto. Tanto el maestro es excelente, como también el libro que tendremos como libro de texto es excelente. Así que será una bendición tener de nuestro lado esta gran bendición. Pero también quiero decirles que vamos a complementar lo que daremos en el taller con lo que Dios ha dado también en el corazón de otros amados hermanos que han escrito, que han pensado, que han trabajado sobre el tema de la predicación. Estaremos observando lo que ellos han hecho, lo que han escrito, cómo lo hacen, para poder también recibir la bendición de lo que Dios ha puesto en el corazón de otros pastores, de otros maestros, de otros escritores. De esta manera podremos también echar mano de su generosidad al compartirnos lo que Dios les ha dado y poder construir juntos desde lo que ellos nos comparten. Ustedes saben que hemos dicho ya en otras sesiones que uno de los grandes vacíos que hay en nuestro mundo evangélico en América Latina es la construcción de conocimiento teológico. Y me refiero a ello porque la mayoría del tema teológico que tenemos, como ustedes saben, es de traducciones y libros que se han escrito en otras culturas. Y es muy importante que podamos construir juntos conocimiento, y lo hacemos también cuando ya otros han puesto un ladrillito.
Así que construir no es empezar desde cero. Podemos ir construyendo desde lo que otro ya construyó, lo que otro ya aportó, lo que otro ya puso, que es el caso del pastor Orlando. Él ya puso, ya edificó, ya construyó. Vamos a aprender de Jesús, vamos a aprender de la palabra de Dios, pero vamos a aprender también de lo que Él nos heredó. Él y otros dos autores más que veremos en el taller, que son como ladrillitos que han sido puestos para que encima de ello podamos nosotros también construir. En este, como en ningún campo, empezamos de cero y damos gracias a Dios por ello, porque podemos tener la bendición de construir a partir de otros. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a un primer punto, si quieren ir tomando ustedes sus notas para que tengamos también una participación de ustedes más participativa y más ordenada. El primer punto que quiero compartirles después de esta pequeña introducción es la predicación. Vamos a ubicarla en su contexto teológico. En su contexto teológico. Y para ello voy a también a compartirles una vez más una pequeña lámina de nuestra presentación. Muy bien. Miren, este es lo que le llamamos el contexto, la predicación en su contexto teológico. La predicación la colocamos en el centro. Es la tarea que tenemos que desempeñar. Pero una forma adecuada de enfocar la predicación no es verla de manera aislada. Y creo que en esto hay un elemento que no veo en los cursos de homilética ni en los libros de homilética. Generalmente nuestros cursos y nuestros libros de homilética van de manera directa al tema de la predicación. Y hace falta que tengamos una perspectiva un poquito más amplia para que comprendamos mucho mejor lo que es el ministerio de la proclamación de la palabra. El ministerio de la predicación es parte de lo que se llama la pastoral o la teología práctica. En su lámina está a la derecha abajo, en un cuadrito azul con letras blancas, dice pastoral. Predicación está al centro para que yo pueda mostrarles cómo los 4 elementos influyen en ella, aunque en realidad la mejor forma de mostrarlo sería poner predicación dentro del cuadrito de pastoral, porque corresponde a la pastoral. Es la teología práctica o la práctica de la iglesia. ¿Qué más cosas hay en la pastoral? La pastoral incluye la enseñanza, la pastoral incluye el orden del culto, o la liturgia o la adoración, la pastoral incluye las misiones, incluye la evangelización, incluye el servicio, todo esto que tiene que ver con la práctica de la iglesia, lo que la iglesia hace, es parte de la teología pastoral o del área pastoral de la teología. Y ahí ponemos justamente en el centro la predicación. Pero la predicación la podemos ver en un contexto más amplio, porque debemos verla en lo que la Biblia enseña. Entonces tendríamos una teología bíblica sobre la predicación. Esto hace mucha falta, muchísima falta en el mundo de hoy. Una teología bíblica sobre la predicación. ¿Qué enseña la Biblia sobre la predicación en términos teológicos? Así que ese es un tema muy importante. Como nuestro curso es un taller, que un taller tiene que ver con la práctica, no vamos a meternos en ese tema, pero es un tema muy importante. Segundo elemento, el cuadro que está en grisecito y que dice histórica. También hay una perspectiva histórica de la predicación. Vean qué hermoso. Podríamos trazar la historia de la predicación desde el tiempo más antiguo, desde la época del Antiguo Testamento, y repasar cómo la predicación se fue gestando en la historia del pueblo de Dios. Sin duda que en esta historia tendrán un lugar preponderante los profetas, grandes predicadores del mensaje del Señor. Una perspectiva histórica. También habrá otros maestros como rabinos, conocidos por ser maestros de la palabra. Y tendremos que ir hasta la época del Nuevo Testamento. Sin duda Jesús será un gran modelo, no solamente en la parte bíblica, sino en la parte histórica. Los apóstoles, especialmente Pablo, pero de ahí podríamos seguir la trayectoria y ver cómo hay una historia de la predicación, desde la patrística, la época medieval,
la época de la Reforma Protestante y a la época más contemporánea, cómo hay un trazado de cómo se ha escrito una historia de la predicación. Y es muy interesante porque creo que también aquí tenemos una laguna muy grande de la historia de la predicación. Creo que como soy maestro y siempre estoy pensando en algunas posibilidades para que los alumnos investiguen, un muy buen tema de investigación teológico sería historia de la predicación en la América Latina. Que yo sepa, no existe, debiera de existir. Cómo se ha predicado desde que hay pueblo evangélico en nuestra América Latina, en el mundo hispano, en México, en los países que recibieron misioneros por primera vez en la historia, como en el Cono Sur, tal vez Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela. ¿Cómo fue la historia de la predicación? Nuestros grandes predicadores, nuestros maestros del púlpito, ¿cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus desafíos, sus temas, su modelo de predicación? Eso nos da una perspectiva histórica. No lo tenemos. Por ahí podríamos encontrar algunos ejemplos, pero como tal no existe una historia. Y por último, también la predicación se alimenta de una perspectiva sistemática o doctrinal, porque tiene mucho que ver lo que comprendemos por el ministerio de la palabra, de la revelación, de la proclamación, de la inspiración, de la iluminación de la palabra, cómo la comprendemos desde la perspectiva de la teología sistemática. Es muy importante entonces que ustedes y yo veamos cómo la predicación no se da de forma aislada, simplemente como compartir el mensaje. Hay todo un contexto que enriquece muchísimo nuestra comprensión, la amplía, nos da visión mucho más amplia sobre la predicación. Muy bien, vamos quitamos esta laminita de aquí y vamos a continuar con nuestro tema. ¿Cómo trabajamos en este taller? Voy a compartirles algunos aspectos que llamo de forma metodológica, cómo trabajamos en el taller de predicación. Vamos a usar un método muy valioso, a mi juicio, se los comparto, que se llama las mejores prácticas. ¿Qué método vamos a seguir en nuestro taller? Vamos a estudiar las mejores prácticas. Una cosa es decir cómo se debe hacer algo y otra cosa es decir cómo se hace de la mejor manera algo. Me explico. La primera forma es decirles, miren, háganlo así. Escribo un libro, un tratado, un artículo y les digo, háganlo de esta manera. Y la otra es decirles, veamos cómo se hace y cómo se hace muy bien. Eso se llama la metodología de las mejores prácticas. En el campo pastoral es muy útil hacer uso de una metodología que se conoce como la comparación o el estudio de las mejores prácticas. Esto se hace también fuera del campo pastoral, se hace en el mundo de los negocios, se hace en el mundo de las empresas, se hace en el mundo del deporte y incluso en el sector público. La pregunta que guía esta metodología es, ¿quién es el campeón en este campo de estudio o de trabajo? ¿Quién es el mero mero? Dicen ustedes en cualquier ámbito del trabajo que tenemos como pastores y preguntémonos, ¿qué pastor entre nuestros hermanos queridos es un pastor sobresaliente? ¿Quién es el campeón en su trabajo? Por su madurez, por su desarrollo eclesiástico, por su enseñanza bíblica, por su obra misionera, por su obra educativa, y siempre encontramos personas que son sobresalientes. En América Latina a veces somos un poquito envidiosos y no nos gusta reconocer quién sobresale, pero eso es muy torpe. Se aprende mucho cuando uno identifica quién sobresale y podemos estudiar. En la cultura norteamericana esto es muy común porque las personas que son muy exitosas generalmente organizan talleres o dan conferencias sobre la forma como lo hacen y por qué les ha salido muy bien. En América Latina no hacemos tanto eso. No tenemos la disciplina, la tranquilidad para decir, miren, les comparto lo que he podido hacer, lo he hecho así y podría servirles a otros. Generalmente no hacemos las cosas de esa manera.
Pero en nuestro taller vamos a seguir esta metodología, comparar cuáles son las mejores prácticas. ¿Quién es el campeón en nuestro campo de estudio? Y lo más importante, ¿qué podemos aprender de él? Ninguna experiencia es totalmente imitable. Nada se puede exportar de manera completa. Siempre tenemos que contextualizar, se usa la expresión tropicalizar, ponerlo en el ropaje de nuestro contexto. No podemos traer un modelo y ponerlo tal cual en otro contexto. Tal vez no funcionaría muy bien. Vean, por ejemplo, si a ustedes les gusta el fútbol, a un buen jugador de fútbol, que si cambia de equipo, a lo mejor ese jugador mejora al cambiar de equipo, o a lo mejor baja su calidad o su desempeño. Él es el mismo jugador, misma técnica, misma preparación, misma formación, mismo entusiasmo, pero al cambiarlo de equipo puede bajar su desempeño o subirlo. Pasa lo mismo en el ministerio. Muchas personas que pueden ser muy usadas por Dios en un contexto, cuando el contexto cambia, puede ser que mejore su desempeño o puede ser que baje su desempeño. Piensen en Pablo, cómo Dios lo usó de una manera tan extraordinaria, tan maravillosa, pero cuando llega a Atenas, ustedes se acuerdan, en Atenas tuvo un fracaso tremendo. Era el mismo evangelio, el mismo Espíritu Santo, el mismo apóstol, sus mismas habilidades, pero el resultado que tuvo en Atenas fue un fracaso tremendo. Los estudiosos dicen que Pablo tuvo un dolor tan profundo, cayó en una tristeza muy profunda cuando tuvo ese encuentro tan difícil en Atenas. Ya después, cuando escribe la carta a los Corintios, nos comparte cómo el Señor lo levantó de ese momento tan duro. Pero eso pasa, hermanos queridos y hermanas, también en el ministerio. Por eso, aunque conocemos las mejores prácticas, recuerden, nunca la mejor práctica puede ser una garantía de que resulte en otro contexto. Puede ser que sí, y podría ser que no. Pero al conocerlo, si lo conocemos, nos permite aprender. Y es muy bonito cuando alguien tiene la humildad de decir, yo tengo la disposición de aprender de mi hermano, de aprender de mi hermana, y enriquecer así mi ministerio. En nuestro taller anterior, donde mi hermana Luz Mari y mi hermana Nora estuvieron acompañándome durante varios meses, estuvimos analizando algunos grandes autores del campo de la predicación. Revisamos a Carlos Spurgeon, el llamado príncipe de los predicadores bautistas. Revisamos al hermano Martin Lloyd Jones, también un gran predicador inglés. Revisamos el material de nuestro hermano John Stott, también un gran hombre del Señor. Y también revisamos en el curso anterior material de nuestro hermano Rolando Gutiérrez. Queremos aprender de las mejores prácticas. Se compara lo que hicieron los campeones en nuestro campo. Cuando el enfoque es muy bíblico, podemos aprender, por ejemplo, de los grandes profetas, del predicador del Eclesiastés. Podemos aprender de Jesús como predicador. Podemos aprender del apóstol Pablo como predicador. También cuando comparamos lo que otros han hecho, podemos identificar sus debilidades, áreas en las que podrían mejorar y también de ello aprendemos. Creo que también es muy valioso cuando alguien nos dice, quiero compartirles lo que hice y no me salió, para que ustedes no lo hagan, por favor, para que aprendan de mi propio error. Aunque dicen que nadie aprende de errores ajenos, ¿verdad? Todos queremos tener el aprendizaje de nuestros propios errores. Pero cuando vemos que alguien intentó algo y fracasó, también nos ayuda a saber que ese no es el camino adecuado. Por ejemplo, hoy podríamos también darnos a la tarea de conocer a los grandes predicadores del mundo contemporáneo. Pero es probable que ustedes y yo, por nuestra formación bíblica y teológica, no quisiéramos imitarlos ni emularlos. Me refiero a grandes predicadores muy populares en las plataformas sociales y en las redes sociales. Tienen miles y millones de seguidores. Pero cuando los vemos, los escuchamos y diríamos tal vez, no me gusta lo que hace, no me gustaría aprender de él, pero puedo aprender lo que no debo de hacer.
son contraejemplos. También hay contraejemplos y son muy útiles para aprender. Pero quiero decirles algo. Lo popular no es bueno porque es popular. Y lo popular no es malo porque es popular. No debemos de caer en ninguno de los dos extremos. Considerar que algo es bueno porque es muy popular o considerar que algo es malo porque es muy popular. Ninguna de las dos cosas son porque sea popular. Pero tampoco es bueno porque sea aburrido. Este hermano es muy profundo, muy sabio, tiene un gran conocimiento, pero todo el mundo se duerme con su predicación. Tampoco es bueno porque sea tradicional. Y tampoco es malo porque sea aburrido. Puede ser un gran predicador porque comparte la palabra, aunque no lo hace de una forma adecuada, pero podemos también aprender de él. Lo que quiero decirles es, quitemos de nuestra mente la idea de que si es muy popular es bueno o es malo, y si no es muy popular y es tradicional, ¿es bueno o es malo? Hay que evaluar a cada uno en su justa dimensión. Pero, ¿cuál es la forma correcta de hacer un taller de predicación? La palabra clave en un taller es hacer. Piensen en el muchacho que es un aprendiz de un taller de carpintería. Va con el maestro lo toma de ayudante y él empieza tal vez a acomodar la madera, aprende a cepillarla, a ponerla por tipos, por tamaños, tal vez tiene que barrer el taller y no hace más. Está siendo adiestrado. Poco a poco el maestro le va enseñando algunas cosas más. Y el aprendizaje es generalmente, mira cómo lo hago yo y para que lo hagas tú igual. Si eres un maestro carpintero, mira cómo lo hago yo para que lo hagas tú igual. Es una muy buena forma de enseñar. Se llama mentoría o tutoría. Si ustedes que son pastores tienen en sus congregaciones jóvenes, señoritas que están preparándose o que quisieran servir en el ministerio de la predicación, ¿cómo aprenden? Primero observando, viendo cómo lo hacen, escuchando. Tal vez me tocó a mí hacerlo, les comparto esta experiencia. El pastor Rolando preparaba sus sermones los miércoles en la mañana. Él trabajaba estudiando en la semana y el miércoles él tenía el sistema de dictar. Su esposa era una secretaria parlamentaria, entonces era una excelente para tomar notas, era una experta en eso. Se sentaban en su comedor, él dictaba el sermón y su esposa tomaba notas. Al final lo revisaban, lo dejaban listo para poderse publicar y se enviaba a la iglesia. Estuve con él varios miércoles, viendo cómo lo hacía. Una vez, justamente a los 19 años, él se fue de viaje y me dijo, Rafael, quiero pedirle que me sustituya. Y ahora sí que a temblar se ha dicho, porque yo era un jovencito, ni siquiera había ido yo al seminario todavía, y me dijo, quiero que me supla. Lo espero el miércoles, mi esposa lo espera para que le dicte el sermón. Y dije, no puede ser posible, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Yo no tengo ni idea de lo que es hacer un sermón, mucho menos dictarlo. Así que fui con temblor y con temblor. Y pues hice mi trabajo y traté de hacer lo mejor posible y ella tomó notas y lo hicimos. Pero le comparto esa experiencia porque uno aprende así, viendo y haciendo. Así que el mejor método en un taller es viendo, aprendiendo del campeón y tratando de ir haciendo su propio esfuerzo. Pero ayuda mucho, hermanos queridos, si al pastor, formador de jóvenes, de estudiantes, le agregamos un pequeño concepto que se usa mucho hoy en el mundo de los negocios. El pastor visto como coach. Se habla de coaching. El coaching es una técnica de formación de liderazgo. ¿Y cómo se hace el coaching? Cuando alguien se siente un coach. ¿Qué es un coach? Se usa este término en equipos deportivos, en español se llama entrenador, y el pastor ha de concebirse a sí mismo como un entrenador. Entonces, la tarea es tomar a un alumno, un estudiante, un joven de la iglesia, una hermana, un hombre ya maduro porque quiere aprender, y uno lo entrena o lo coachea. ¿Cómo? Lo que hace un coach es decir, a ver, compárteme cuáles son tus objetivos,
¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué quieres hacer? Ah, pues me gustaría hacer esto. Perfecto. Tracemos un plan juntos para acompañarte. Yo voy a ir supervisando el desarrollo de tus habilidades para lo que quieres hacer. Entonces, ¿qué tiene que aprender a hacer un joven que quiere predicar? Pues tendrá que aprender a estudiar su Biblia. Vamos a coacharlo. Aprender a interpretar su Biblia. Vamos a coacharlo. Aprender a hacer un sermón, un bosquejo o a redactarlo. Vamos a coacharlo. Aprender a usar su voz, pararse frente a una congregación, manejar su nerviosismo, vamos a coacharlo, cómo entonar, cómo usar figuras de lenguaje, cómo tener formas de compartir también desde el corazón sus emociones, cómo leer la congregación, muchos detalles que el coach que tiene experiencia puede ir acompañando al que se está formando en esta labor de coacheo. Ese es un taller. Un taller es vamos coachando para que el participante vaya desarrollando habilidades y vaya aprendiendo a ser un maestro para el futuro. ¿Cuál es el asunto entonces de nuestro taller? Pues es la predicación. ¿Cómo se pronuncia un sermón? ¿Cómo se prepara un sermón? ¿Cómo se hace un sermón? La disciplina que se ha ocupado de la predicación se llama homilética. La homilética es una disciplina que se estudia en el seminario para aprender a predicar. Es materia obligada. Cuando en algún campo no hay seminarios formales en donde la gente pueda ir a prepararse, se usan entonces también escuelas de predicadores o se usan cursos para predicadores de manera informal o no formal. Pero se enseña homilética. Pero la homilética también ha vivido un proceso de cambio muy importante. Si bien voy a hablar de eso durante el taller, basta hoy que sepamos que la materia que se ocupa de la predicación se llama homilética. Hay algo que aprendemos en la homilética. La pregunta es, ¿cuál es el propósito o los propósitos de la predicación? ¿Para qué se predica? ¿Cuál es el propósito? Bueno, hoy tenemos mucha predicación motivacional para motivar a la gente. Hay mucha predicación apologética para discutir temas de apología, doctrinales o de carácter bíblico. Hay mucha predicación de carácter, vamos a decir, escatológico, con temas del fin del mundo, de la historia, de la segunda venida de Cristo, un poco doctrinal, pero con perspectiva de escatología. Y entretienen y captan la atención y algunos motivan y otros incluso causan mucho interés. Pero la predicación tiene dos propósitos generales. Dentro de ellos hay varios más pequeños, pero con dos nos quedamos hoy. Primero, el establecimiento de la iglesia. Y segundo, la edificación de la iglesia. Se predica para establecer la iglesia y se predica para edificar la iglesia. Hay dos grandes propósitos. La primera se llama predicación evangelística. Nuestro objetivo es que la persona crea, se comprometa con Jesús, sea bautizado para ser integrado a la congregación. Así fue la dinámica de los hechos. Creían y se agregaban a la iglesia. Creían y se agregaban a la iglesia. No basta con que crean. La dinámica del Nuevo Testamento es que las personas creían y se agregaban a la iglesia. Así dice Hechos. Dios va añadiendo a la iglesia a los que han ido creyendo. Así que la predicación evangelística, para que la gente crea en Jesús, siga a Jesús, tiene como propósito la salvación de la persona y su integración a la iglesia local. Si ya se integró, entonces, la mayoría de los mensajes, los que oirá ese cristiano por toda su vida, son sermones pastorales, que tienen como propósito edificar la iglesia. Los pastores poco predicamos evangelismo. Es una labor que se hace, cada día se hace menos,
porque ahora el énfasis está en la predicación más bien de corte doctrinal. Pero, ¿quiénes predican más evangelístico? Los evangelistas, los que salen a los mercados, a las plazas, toman los lugares, los auditorios, hacen una reunión y comparten de forma evangelística. El sermón tiene ese propósito, que la gente crea. Y el segundo propósito es que si alguien ya creyó, vamos a nutrirlo, vamos a edificarlo, vamos a formarlo. Yo no tengo el propósito de entretenerlo, ni de motivarlo, ni de angustiarlo, ni de confundirlo. Tengo el propósito de nutrirlo. Es una predicación de carácter pastoral, formarlo a la luz de Cristo Jesús. Entonces hablamos de que estos dos propósitos que tiene la predicación se les conocen como sermones evangelísticos o sermones pastorales. Muy bien. En tercer lugar, tercer punto que quiero compartirles esta noche. Les voy a repetir los dos anteriores. Número uno, la predicación en su contexto teológico. Y número dos, aspecto metodológico del taller. Las mejores prácticas y el coacheo para formar a los participantes. Tercero, la predicación, queridos hermanos, participa, como en todo lo que hacemos en la obra de Dios, de una doble naturaleza. La iglesia, ustedes saben muy bien, tiene una doble naturaleza, divina y humana. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es parte del pueblo de Dios. Tiene una naturaleza espiritual. Está formada por personas regeneradas por el Espíritu Santo que han creído en Jesús y han sido transformados. Esa es la parte espiritual. Pero las personas que asisten a una congregación son seres humanos. La iglesia también participa de una naturaleza humana. Tiene que administrar, tiene que barrer, tiene que limpiar, tiene que comunicar a la gente unos con otros, convivir, tener relaciones fraternales, tener actividades, tener un presupuesto, un plan de trabajo. Tiene una parte humana. No es solamente una dimensión espiritual, también tiene una parte humana la iglesia. Así que en estos dos aspectos también le corresponde a la predicación. La predicación es algo espiritual, pero la predicación es algo humano. El predicador tiene que aprender también a usar los recursos humanos que Dios nos da a través de los seres humanos para compartir la palabra, el lenguaje, las formas de comunicación, el uso de un bosquejo, ahora recursos tecnológicos como las computadoras, la red de internet, hay una parte humana, la preparación misma del sermón, y una parte espiritual, lo que el Señor nos da en su palabra. Quisiera en esta noche de introducción hablarles de 4 aspectos para mí muy importantes de la parte espiritual de la predicación. La predicación tiene entonces un aspecto divino y un aspecto humano. Déjenme subrayar hoy el aspecto divino de la predicación. La predicación ha de darse dentro del punto 3, que es su carácter espiritual, en primer lugar, bajo la autoridad del amor de Dios el Padre. Compartimos la palabra bajo la autoridad del amor de Dios el Padre. Si usted me permite esta pequeña explicación, la única forma como alguien realmente está dispuesto a aceptar la autoridad de otro es cuando esa autoridad está sostenida en el amor. Pasa como cuando mamá tiene que corregir a su hijo y darle unas 2 o 3 nalgaditas. El niño no quiere que lo castiguen, no quiere que lo reprendan, ni que lo disciplinen, se enoja, llora, se molesta, pero sabe que su mamá lo ama.
Y eso permite que la disciplina que él recibe pueda ser algo saludable y no algo negativo. Es exactamente igual cuando hablamos de la parte espiritual de la predicación. El predicador lo hace bajo la autoridad del amor de Dios el Padre. Cuando evangelizamos o cuando predicamos para la edificación de la iglesia, lo hacemos desde un Padre que ama, el corazón del Padre que ama. Segundo, bajo la autoridad de la gracia de Dios el Hijo. Nuestra predicación no está basada en la ley, sino en la gracia de Jesucristo. Por gracia escuchamos, por gracia proclamamos, por gracia se anuncia el mensaje y es con gracia con lo que el Señor permite que la gente sean alcanzados. Padre, Hijo, y bajo la autoridad de la comunión del Espíritu Santo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo me voy, dijo Jesús, pero enviaré un consolador, el que estará con ustedes hasta el último día, el Espíritu Santo. Cuando compartimos la palabra, no somos dueños de la palabra, no somos dueños del mensaje. Lo hacemos bajo la autoridad de Dios el Padre, bajo la gracia de Dios el Hijo y bajo la comunión y el poder y el ministerio del Espíritu Santo. Esta es la parte divina de la predicación. También lo hacemos, ojo, y esto es muy bautista, déjenme decirlo de esta manera, lamento hacerme autopromoción a nuestra denominación, pero me van a comprender lo que voy a decir ahora, pero no es privativo de las iglesias bautistas. Toda iglesia congregacional, de corte congregacional, entiende esta afirmación. La predicación también se da bajo la autoridad de la iglesia. Eso es muy importante. Porque hoy tenemos muchos predicadores llaneros solitarios. Alguien toma una Biblia y por motu propio se siente con la autoridad de predicar la palabra. A veces se hace muy bien, muchas veces se causan muchos malestares con personas que por motu propio, por sus propios pantalones, se ponen en el papel del predicador. Prenden su teléfono, prenden su computadora y empiezan a difundir la palabra. En nuestro caso entendemos que el ministerio de la palabra fue dado a la iglesia. Y la iglesia es la que confirma un ministerio o un don y considera a una mujer o a un varón como escogidos por Dios para el ministerio de la palabra. Así sucedió en la iglesia primitiva. Y el predicador está bajo la autoridad de la iglesia. Cuando Pablo llega a predicar, la iglesia escucha. Pero Pablo sabe que está bajo la autoridad del Señor y la iglesia discierne y recibe o no recibe el mensaje. Tenían que reconocer y respetar la autoridad de la congregación local. Y también es muy saludable, muy saludable, que el predicador, cuando es nuevo, se ponga bajo la autoridad de un mentor, de alguien que puede supervisarle su contenido doctrinal, su forma de comunicación, la naturaleza de su mensaje, la oportunidad del mensaje, la claridad del mensaje. Se requiere la función del mentor y hace mucho bien tener un mentor para la tarea de la predicación. Cuarto punto de la introducción de esta noche. Vamos avanzando un poquito más. Quiero hablarles de algo que es también, muy poco común en los libros de homilética, pero es muy importante. Generalmente es un tema que se pasa muy de ladito, pero es un tema muy importante. Y vamos a llamarle al punto 4, las audiencias. Las audiencias. Déjenme ponerles un ejemplo. ¿Les ha pasado alguna vez que alguien les dice, es que no me estás escuchando? Bueno,
Para ninguno de nosotros es extraña esta exclamación. O nos lo han dicho, o a veces nosotros lo hemos dicho. Es que no me estás escuchando. Y es muy frustrante cuando alguien se siente no escuchado. O se sabe no escuchado. ¿Por qué les menciono esto? Les hago una pregunta. ¿Quién está escuchando a la iglesia hoy? ¿A quién le está hablando la iglesia hoy? ¿Quién es el destinatario del mensaje? ¿Quién es nuestra audiencia? Déjenme ponerles otra pequeña lámina para ejemplificar lo que estoy diciendo ahora. Aquí están muchas de las audiencias de nuestros días. ¿Qué les parece? ¿Creen que estoy siendo atinado o estamos un poquito exagerando? ¿Quién está escuchando hoy? ¿Quiénes son nuestras audiencias? ¿A quién le está hablando la iglesia hoy? No vayan a creer que esta foto la saqué de mi iglesia, pero me la encontré en el internet, así que no es una, no crean que es un harakiri que me estoy haciendo yo solito. Pero suele haber una muy nutrida conversación en las redes sociales. Generalmente está basada en temas muy polémicos. A veces esa conversación es muy interesante. A veces incluso es hilarante, nos hace reír las cosas que se dicen en la red social. Pero la pregunta que nos hacemos hoy, ¿quién está escuchando a la iglesia? Es muy importante porque es el centro de nuestro taller. Porque tiene que ver con el corazón del enfoque que seguimos de predicación, que se llama el enfoque retórico. Recuerden, la retórica tiene como propósito persuadir, convencer al que escucha. ¿Y quién es el que escucha? La audiencia. Pues es muy importante para alguien que usa el método retórico de predicación preguntarse quién está escuchando, a quién me estoy dirigiendo, quién es mi audiencia, quién es mi auditorio, quiénes son los escuchas, quién es la iglesia a la que estoy predicando, la sociedad a la que me puedo dirigir, o como decimos hoy, nuestras audiencias. Piénselo de esta manera. Si están en las redes sociales, habrá un tipo de audiencia. Si es la predicación presencial, habrá otro tipo de audiencia. La predicación presencial generalmente se dirige a la congregación, a los congregantes, a los asistentes. Y por ahí, de vez en vez, algún invitado o alguien que llega de manera espontánea. ¿Qué hacemos en las redes sociales? Generalmente se le habla a los seguidores, a los que se suman a una red social, a los que se inscriben o a los que se conectan mediante una liga de internet o una dirección de internet. A veces sabemos quién es, a veces no sabemos quién es, pero es una predicación mucho más abierta. La audiencia es más difícil de identificar que la congregación local. El discurso retórico, la predicación que tiene el modelo retórico, se propone con convencer y persuadir al auditorio. Allá en el mundo antiguo, cuando se inventó la retórica, los griegos lo usaban en las asambleas. El orador hablaba a una asamblea para convencerlos. Por ejemplo, vamos a la guerra. Y un buen orador tenía la capacidad de persuadir y convencer a ese grupo de la asamblea de esa ciudad para llevarlos a la guerra, o en su defecto, para convencerlos de no ir a la guerra o de tomar alguna decisión para la ciudad. También se usaba la retórica en las asambleas de los jueces, y el buen orador convencía al juez, al jurado, de la inocencia o la culpabilidad del acusado. Un buen orador, un abogado es un buen orador cuando puede convencer a los que están en una asamblea
de carácter judicial. También se hacía en eventos conmemorativos como aniversarios para celebrar a los héroes o reconocer una gran epopeya, una gran batalla. Un buen orador conmueve, hace a la gente que llore, que se doble, que se emocione. Son muy buenos oradores algunos dictadores, algunos políticos bien conocidos que pueden conmover, persuadir, convencer a un grupo, a pesar de que lo que escuchamos nos parezca algo difícil de asumir. Si bien el discurso retórico no está dirigido a conversar, sino a dar una exposición, el orador no conversa, sino que da un discurso, no se elimina la conversación, aunque el lugar apropiado es la asamblea. Y en el mundo virtual de hoy es ponerse frente a la cámara para compartir un mensaje, para convencer, para persuadir al que me escucha. La pregunta es, otra vez muy importante, ¿quiénes son sus audiencias? ¿Quién los está escuchando? ¿A quién queremos alcanzar? Ese es el punto de arranque de nuestro taller. Pero ser escuchado es un desafío muy grande. Lo ha sido desde siempre. Nadie desconoce la fotografía que puse en un momento de una congregación a medio dormir. El pastor, el predicador, detrás del púlpito y nadie lo escucha. El asistente está pensando en el partido de fútbol, en la renta que hay que pagar este mes, viendo el teléfono, conversando con el de junto o con sus ojos cerrados mirando para adentro. Pero hoy tenemos un cuadro un poco todavía más complejo, tanto en el aspecto presencial como en el aspecto virtual, porque hay mucho ruido para la comunicación de la iglesia. Algunos hermanos amados nuestros son grandes seguidores de redes sociales y merecen la medalla al escucha. Están en todas las conversaciones. Están en YouTube, están en Facebook, están en Twitter, en Instagram, en muchos cultos, en muchas predicaciones, domingo tras domingo, semana tras semana. No es a ellos a los que estamos queriendo alcanzar ni dirigirnos. Ellos no son nuestra audiencia. Tenemos que identificar quién es nuestra audiencia. Bien, hasta aquí todo podría parecernos que estamos en un ambiente conocido y sabemos de qué estamos hablando. Pero las últimas décadas hemos vivido, pensemos en nuestro contexto, grandes cambios en el cristianismo. Y esos cambios han impactado en el centro de la predicación. Lo que hoy vemos y escuchamos parece ser muy diferente a lo que vieron y escucharon nuestros abuelos o nuestros propios padres o en nuestra juventud. Muchas cosas han cambiado. La ola giró. Y algunos han sabido cómo colocarse en la cresta de esta nueva ola que ha cambiado. Se llama la Iglesia Contemporánea. Este movimiento surgió, como muchos otros más, en los Estados Unidos y en algunos países de Australia. Son las llamadas iglesias contemporáneas en países occidentales. ¿Qué había pasado? Las nuevas generaciones de cristianos estaban abandonando la iglesia, especialmente los jóvenes. Y hubo quienes se preocuparon, no solo por entender lo que estaba pasando, por qué se estaban yendo los jóvenes de las iglesias y no estábamos alcanzando a nuevas personas para el Señor, sino también pensaron en crear modelos nuevos, modelos diferentes para alcanzar a lo que se llamó los baby boomers o los millennials o las culturas postmodernas, buscando nuevos modelos de iglesia. Y en América Latina, como suele suceder, también nos subimos al barco de los cambios. Tanto en la cultura anglosajona y europea
como en la cultura de nuestra América Latina, las nuevas generaciones estaban poco interesadas en las iglesias institucionales y se interesaron en los nuevos modelos de iglesia, no solo cristianas, también en lo que suele llamarse la nueva espiritualidad. Vea usted los videos, los programas por internet de las grandes concentraciones cristianas y con música contemporánea, predicadores contemporáneos, y va a ver cómo hay una gran cantidad de jóvenes en esas reuniones. Y la perspectiva de una iglesia tradicional suele ser, tristemente, una iglesia, no tristemente porque no valga la pena trabajar para ellos, sino por lo que representa. Personas mayores, personas ancianas, de media vida cuando mucho. La juventud está moviéndose hacia otro modelo congregacional. Se interesan por estos nuevos modelos en los que hay una comunicación más franca, más abierta, más comprensible para ellos. Una música más cercana a lo que ellos escuchan y a sus gustos. La música que se llama música pop, como ustedes saben, se oye en todo el mundo. Se habla en este idioma musical en todo el mundo. De hecho, se ha convertido en un modelo universal de música y ha dado lugar a una buena cantidad de artistas con letra y mensaje cristiano, con música cristiana para alcanzar a la juventud. Muchos de los jóvenes de las iglesias tradicionales nuestras salieron para sumarse a estas congregaciones. ¿Qué pasó con la predicación? Que es nuestro tema. Estamos tratando de dar un contexto a nuestro tema. Los sermones se convirtieron en conferencias y los predicadores se convirtieron en comunicadores, conferencistas. Algunos grupos incluso rechazaban el lenguaje religioso. Ya no se dicen entre sí hermanos, sino por nombre de pila, rechazando el lenguaje religioso. Ya no se le habla al pastor como pastor, sino por su nombre. Un lenguaje horizontal, de mayor cercanía y menos formalidad. Cambió el mobiliario, cambiaron las construcciones tradicionales, cambió la vestimenta del predicador, se hizo mucho más informal, incluso en algunos casos demasiado informal. Este escenario del que yo estoy ahora mencionando ya es muy conocido, no es algo nuevo. La iglesia contemporánea se ha convertido en el nuevo modelo de iglesia y el modelo del predicador conferencista ha logrado también echar raíces y se ha convertido en el modelo del predicador. En América Latina, el rostro del cristianismo es sin duda el modelo de la iglesia contemporánea, sin ninguna afiliación denominacional y guiada por liderazgos muy protagónicos, y algunas son parte de lo que se llama el movimiento neoapostólico, pero no todas. Algunas de estas grandes iglesias siguen siendo parte de las grandes denominaciones, aunque no usen el nombre en su el reconocimiento público. Pero teniendo el modelo de la iglesia contemporánea. En todo este río revuelto que estamos viviendo hoy, en el que se convive entre iglesias tradicionales e iglesias contemporáneas, hay que afinar los sentidos y hacer uso de nuestra capacidad de juicio para discernir lo que es bueno de lo que es malo y quedarnos con aquellas prácticas que son mejores. Pero ojo, no solo por el número de personas que logran alcanzar, sino por estar alineados al gran propósito de la predicación. ¿Cuál es? Establecer la iglesia y edificar la iglesia. Es decir, alcanzar a los no creyentes y alimentar a los creyentes. Proclamar el evangelio y enseñar la palabra de Dios. Lo nuevo, hermanos queridos, lo decíamos al inicio del taller de hoy, lo nuevo no es malo ni bueno por ser nuevo. Lo tradicional no es bueno ni malo por ser tradicional. En todos los casos,
podemos discernir porque tenemos criterios bíblicos y criterios teológicos para poder establecer un juicio sano, saludable, sin tenerle miedo al cambio, sin reticencias ante la muy necesaria autocrítica y dispuestos a subirnos a una nueva ola que guía el Espíritu Santo, porque no es sabio oponerse a la ola cuando la ola gira. Si bien el Evangelio es suyo por su naturaleza, el Evangelio es contracultural, porque ninguna cultura expresa de manera plena los valores y principios del reino de Dios. Piensen en ese país tan admirado por muchos como los Estados Unidos, que se consideraba el gran país evangélico, el gran país cristiano. Nunca lo ha sido. No hay ningún país que exprese los valores y los principios del reino de Dios a cabalidad. Por eso el Evangelio siempre es contracultural. Siempre señala lo que está fuera de la cultura del reino de Dios. La proclamación del Evangelio, sin embargo, y eso es muy importante, estamos tejiendo en el tema de la predicación. La proclamación del Evangelio también requiere de un puente de comunicación que haga posible que el mensaje que pertenece a la cultura del reino pueda comunicarse con la cultura de la sociedad, en la cualquier sociedad en la que Dios nos ponga para proclamar el mensaje. Sea el Islam, sea el mundo del Oriente, sea América Latina, sean los pueblos originarios, sea la Europa atea, sea el mundo anglosajón que abandona el cristianismo. Todas las culturas tienen que escuchar el mensaje del reino y la iglesia encontrar puentes de comunicación para poder ser instrumento de Dios en el mensaje del Evangelio. Un punto de equilibrio es muy necesario. No podemos amoldarnos al mundo, pero no podemos aislarnos de la sociedad. No podemos encerrarnos en nuestra pequeña cultura, porque en su tiempo también fue una contracultura cuando el Evangelio empezó. La cultura grecorromana del primer siglo fue un choque terrible para la proclamación del Evangelio, y el Evangelio penetró en la cultura grecorromana del primer siglo. Fue Pablo, recuerden, quien escribió, les comparto el texto bíblico, dice: cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esta ley para poder llevarlos a Cristo, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Y fíjese, no termina ahí, dice Pablo: cuando estoy con los que son débiles, me hago débil como ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. En nuestro taller, punto 5, veremos 3 mejores prácticas. Las mejores prácticas. Vamos a revisar la propuesta del pastor Andy Stanley, que se llama la predicación de un solo punto. Primera práctica que vamos a analizar. Segundo, vamos a analizar la predicación con propósito del pastor Rick Warren. Vamos a conocer su modelo de predicación. Ambos son
ministerios muy exitosos, no solo por la multitud de personas que alcanzan, sino por su equilibrio doctrinal, su equilibrio pastoral, su compromiso con el pueblo del Señor evangélico. Son ministerios saludables que vale la pena conocer. Y tres, sin duda, vamos a conocer el modelo retórico de predicación del pastor Rolando Gutiérrez, que es un modelo creado en nuestra América Latina para nuestra propia realidad. En los tres casos podemos evaluar tanto cómo lo hacen como el método que usaron. Tenemos las dos grandes bendiciones. Podemos ver cómo lo hacen y también nos dicen cómo lo hacen por escrito. Como todo ejercicio de lectura, vamos a leer el material con una actitud de empatía. Queremos aprender, comprender su propuesta, pero sin renunciar a nuestra responsabilidad de pensar de forma crítica a la luz de nuestra propia concepción de lo que es la predicación en Latinoamérica, en el mundo de hoy. Ese es nuestro contexto. Hablamos español, vivimos en alguna región de este enorme mundo cultural llamado Hispanoamérica o Latinoamérica, sin perder de vista que nuestro taller debe responder a nuestro contexto y a nuestra propia realidad. Por último, queridos hermanos que están acompañándome hoy, algunos evaluando si seguirán o no en el taller, les comparto alguna información adicional. Nuestro taller consiste en 23 sesiones. Cada jueves tenemos una. Hoy empezamos, jueves 27 de enero, y terminaremos el jueves 30 de junio. 5 meses de trabajo. Vamos a iniciar el próximo jueves repasando lo que aprendimos el semestre anterior y enseguida me voy a enfocar en las 3 prácticas de predicación que he compartido, Andy Stanley, Rick Warren, Rolando Gutiérrez, y haremos ejercicios personales porque es taller. Vamos a ver algunos videos, vamos a escuchar algunos audios y vamos a leer algunos sermones. Y lo más importante, vamos a hacer los nuestros, vamos a hacer nuestros propios sermones y vamos a compartirlos y a predicarlos, a evaluar, porque es taller, vamos a pulir nuestro aprendizaje. En conclusión, la predicación es uno del corazón de la misión de Dios. Desde el origen de la palabra, Dios ha usado la predicación como el contenido fundamental de su revelación. ¿Qué más importante podríamos decir que el hecho mismo de que Jesús es llamado en el Evangelio de Juan la palabra? En el principio era la palabra. Y Génesis dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. El valor, la importancia de la palabra que crea, la palabra que regenera, la palabra que santifica, la palabra que aparta, la palabra que exhorta, la palabra que penetra, la palabra que conmueve, la palabra de Dios. Vivimos un momento histórico en el que hay muchas personas predicando y hay muchas personas escuchando. Las audiencias por la pandemia y por las redes sociales se han multiplicado, pero hay muchísima confusión. Pero el fenómeno de alcanzar a muchos corre el peligro de que se pierda calidad en lo que se hace. Cuando en un grupo hay muchos alumnos, podemos perder la calidad de cada uno de ellos. Nuestro reto es mantener siempre en alto la calidad de la predicación. Contenido bíblico, teológico, espiritual, pastoral, contextualizado a nuestra realidad, claro, sencillo, pero profundo. Dios nos llama a que seamos competentes en lo que hacemos.
Lo cual no quiere decir que es una invitación para que seamos mejores, sino que reconozcamos que Dios nos es absolutamente necesario para poder cumplir con nuestra tarea. Sin el auxilio de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poco y nada podríamos hacer. Déjenme recordarles un texto más del apóstol Pablo. Fíjense qué hermoso dice Pablo. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. ¿Quién podría decir eso? Soy competente para predicar la palabra de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual, asimismo, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y hoy necesitamos una predicación que dé vida, que vivifique, que levante al caído, que anime al que está lastimado, que cubra al que está desnudo. Palabra del Señor que transforme en dos sentidos, para alcanzar al que no cree y para edificar al que ya ha creído. Espero que esta introducción les anime a continuar, a mantenerse preparándose en el honroso ministerio de la predicación. Vamos en el taller a explorar las dos dimensiones, la parte presencial y la parte virtual. Es decir, aprenderemos a predicar frente a la congregación, o si ya sabemos, a mejorar, a perfeccionar, a actualizarnos, y aprenderemos a usar las redes sociales. También es un reto, un lenguaje diferente, un encuadre diferente, audiencias distintas, y todos estamos aprendiendo a hacerlo. Algunos ya tienen años trabajando en las redes sociales, otros somos más recientes, pero tenemos que aprender a hacerlo de la mejor manera, porque es otro contexto, otro medio que tenemos que aprender a usar para ser competentes. No basta con que usted predique igual, ponga su púlpito, prenda su cámara y transmita. Es un lenguaje distinto, es un esquema diferente y tenemos que aprender a hacerlo y hacerlo de manera competente. Mis hermanos, me da muchísimo gusto que me hayan acompañado. Nuestro taller dura un poquito más de 1 hora y cuarto. Ya estamos cubriendo el tiempo de esta noche. Les animo a que, si usted no puede tomarlo por alguna razón y quiere que alguien más podría tomarlo, le podría ser útil, especialmente jóvenes que estén preparándose para el ministerio, que desean prepararse o ya están predicando y que necesitan actualizarse, prepararse en su predicación. Tal vez no tengan opción de ir a un seminario formal por el tiempo, por la distancia, por el costo. Podemos invitarlos a que sean parte también de este esfuerzo de capacitación de academia abierta. Algunos no han podido tomarlo, pero han sido generosos, ofreciendo una beca para alguien que no tiene el recurso, pero lo quiere tomar. También hay bendición de Dios en eso, cuando podemos gozarnos con que el apoyo de unos con otros. Así que confiemos en que el Señor va siempre delante de nosotros. Así que por hoy aquí terminamos. Si quieren despedirse, abrir sus micrófonos con toda confianza, podemos decirnos buenas noches, pórtense bien, que descansen y que cenen rico. Ya me comparten algo de lo que cenen, por forma virtual aunque sea. Gracias, pastor, muy amable. Mi hermana Luz, Mari, bendiciones. Gracias, pastor. Rebeca, bendiciones. Vanessa. Buenas noches, Buenas hermanos. noches. Gianluca, bendiciones. Buenas noches. Jesús, Linares, bendiciones también. Los que estuvieron por Facebook, también que Dios les bendiga muy ricamente. Que descansen. Un abrazote. Buenas noches. Amén. Chao. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bye. Buenas noches, hermanos. Hasta luego. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y les guarde.
Igualmente. Amén.